Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que bien. Un gusto y un honor participar en un evento de estas características. No es ninguna novedad, seguro, para quienes estamos aquí, aquella formulación de Lenin en qué hacer. Para la práctica revolucionaria también hace falta teoría revolucionaria, discutir fraternalmente en torno a las causas de los problemas y a cómo dotarnos de herramientas para poder combatirlos es un requisito imprescindible en toda perspectiva emancipatoria de la humanidad, de toda forma de opresión, que es en la que se inscribe nuestra organización. Se me propone que hable de la inflación entendida en todo caso como punta de lanza o como expresión de la dislocación que el capitalismo, la supervivencia del capitalismo provoca a escala mundial. El título de la contribución que aparece en la revista es exactamente el de La inflación disparada, reflejo de la dislocación capitalista, un ataque frontal a la clase trabajadora. Me parece que en ese título, un poquito extenso, cierto, línea y media, se concentra en lo más sustantivo. Por una parte, cómo es imposible en la sociedad capitalista ningún elemento de estabilidad, en este caso, por el terreno de los precios, pero que además expresa algo, expresa la situación general de la economía mundial bajo la dinámica capitalista y que además tiene, cómo no, un contenido de clase, y el contenido constituye simplemente un ataque al salario, en este caso por la vía del poder de compra reducido que supone el aumento de los precios a través de los cuales la fuerza de trabajo se reproduce, es decir, de las mercancías con las que nos alimentamos, vestimos, trasladamos, etcétera, etcétera. En definitiva, un ataque a las condiciones de vida de la mayoría. Creo que el título, como digo, es elocuente y, en definitiva, hay un aspecto que no está en los debates, ¿no? Y estamos en un contexto electoral y sabemos, ¿no?, que no va a haber debates de estas características, lamentablemente, y que tienen que ver, en definitiva, con las causas de los problemas. Esas causas que el método marxista permite captarlas, y permite captarlas porque, en definitiva, nosotros, la mayoría, no tenemos nada que perder con conocer rigurosamente las causas de nuestros problemas, de nuestros padecimientos, pero la minoría, la clase burguesa, el imperialismo, sí tiene todo que perder con que efectivamente se conozcan que las causas de sus privilegios, al fin y al cabo, son exactamente las mismas que las causas de nuestros padecimientos. Cuando hablamos de dislocación de la economía capitalista, del mercado mundial, no hablamos de forma retórica. Es algo que constatamos y algo para lo que tenemos explicación. El capitalismo no ocurre en él las cosas por casualidad, sino que hay leyes no en el sentido jurídico, sino leyes en el sentido científico que rigen su comportamiento. Y en particular Marx detecta en el Capital la conclusión que nos permite entender esto que se nos presenta cada día, ¿no?, este carácter contradictorio y crecientemente contradictorio del capitalismo, porque es el mismo capitalismo, la misma dinámica capitalista, la que provoca los problemas que atenazan en particular a la clase trabajadora, a la mayoría de la población. Sabemos que la acumulación del capital, que de forma más coloquial, si se quiere, podríamos decir la reinversión, está ligada a la rentabilidad. Se invierte para obtener de ello una rentabilidad. Y la rentabilidad, la tasa de ganancia, el ritmo de la rentabilidad, cuánto rinde la inversión respecto a su propio monto, la tasa de ganancia, Marx explica que tiende a caer, que esa tendencia ineludible, inevitable, puede ser eventualmente contrarrestada, pero cada vez va a ser más dificultoso conseguir contrarrestarla efectivamente, porque al final los capitales donde se valorizan, donde se rentabilizan es en el mercado, y el mercado es estrecho. El mercado mundial, esto lo formula con toda nitidez Engels en el prólogo a la edición británica del Capital de 1886, ya 3 años después del fallecimiento de Marx, donde explica simplemente que mientras que la productividad del trabajo aumenta a un ritmo, a una progresión geométrica, ya saben, ¿no?, sabéis, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Sin embargo, el mercado mundial lo hace en una progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada vez más incapaz de asumir las necesidades de valorización del capital. En este cuadro es donde se produce la inflación, la subida generalizada de los precios. Pero en la sociedad capitalista no hay nada que sea neutral. La inflación, lo que expresa, como decía, la inestabilidad, la pugna competitiva, la exacerbada pugna competitiva en ese mercado, por ese mercado mundial, por un lugar bajo el mercado mundial en el que no hay sitio para todos los capitales, y por eso expresiones como sobreacumulación del capital o como sobreproducción de mercancías son expresiones naturales en la sociedad capitalista, son consustanciales. La inflación lo que expresa, en definitiva, es esa pugna, esa inestabilidad, o en definitiva, repito, el conflicto o el doble conflicto
que preside la sociedad capitalista, en primer lugar y fundamentalmente la explotación, es decir, el hecho de que de ningún modo se podría pagar a los trabajadores y trabajadoras el equivalente a lo que producen, porque es precisamente el trabajo no pagado el que sustenta ese valor añadido, ese plusvalor, esa plusvalía que se apropia con la forma de ganancia. Pero también ese segundo conflicto, que es el de la pugna competitiva, el que permite, por ejemplo, explicar en lo más sustantivo por qué hay una guerra en Europa hoy día, que cada día precisamente se lleva la vida de casi 1000 personas jóvenes, que os aseguro que no son hijos ni de los oligarcas rusos ni de los oligarcas ucranianos, sino jóvenes de la clase trabajadora que tenían la legítima aspiración a construirse una vida digna y que la supervivencia del capitalismo se la zanja de una manera tan violenta como la que expresa la guerra, la forma más exacerbada de pugna por los mercados. Y es muy interesante porque, y dramático a la vez, dramático, pero interesante entender que en ese contexto la subida de los precios significa una bajada de los salarios, una reducción del salario que importa, el salario real, el poder de compra, lo que constatamos todos cuando vamos a la compra, particularmente si vamos a comprar alimentos y nos encontramos con que en los últimos 12 meses estos han aumentado del orden de un 15%. Es muy importante porque la inflación, por tanto, expresión de la dislocación capitalista, también presenta ese contenido de clase en la forma de gestionarlo y, lamentablemente, no solo por la dinámica capitalista y por la complicidad con gobiernos de distintos colores declarados, pero que se subordinan a las exigencias del capital financiero, y también, lamentablemente, por los dirigentes de algunas organizaciones del movimiento obrero que se contentan con el objetivo de minimizar la pérdida salarial, cuando el objetivo elemental es no solo preservar los salarios, sino obviamente aumentar su poder de compra, porque para eso fueron constituidas nuestras organizaciones. Y para acabar, quiero señalar un aspecto muy importante. Y es que si la inflación tiene ese carácter, digamos, ¿no?, de ataque contra las condiciones de vida de la clase trabajadora a partir del recorte de su poder de compra, las políticas que se proponen contra la inflación se constituyen en una especie de tenaza que también por ahí se ataca. Leo rápidamente una declaración del la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, que declaraba en agosto pasado: los bancos centrales, abre comillas, los bancos centrales deberían indicar que mantendrán el rumbo y mantendrán una política estricta mientras la inflación se mantenga alta. Y si la inflación resulta inesperadamente persistente, deberían subrayar su determinación de aplicar medidas más agresivas, incluso si eso significa un fuerte enfriamiento de la economía y un aumento del desempleo, digámoslo con claridad, una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora. La respuesta es clara: no nos resignamos, aspiramos a una sociedad sana, una sociedad no basada en la rentabilidad, en los privilegios de unos pocos, sino una sociedad que provea aquello que hoy el trabajo es capaz de proveer, es decir, unas condiciones de vida dignas para el conjunto de la población. Y mientras tanto, en el camino lo que planteamos es nuestro compromiso incondicional con las reivindicaciones legítimas de la mayoría, que por otra parte todas sabemos perfectamente cuáles son: alimento, vivienda, transporte, enseñanza, sanidad, cultura, etcétera, etcétera. Y en relación, esto se concreta en la defensa del empleo, en la defensa del salario, también de su componente diferido, las pensiones e indirecto, salud, educación, sanidad, educación, pero en relación con la inflación, claro que hay alternativa, y la alternativa debería concretarse por lo menos en 3 medidas elementales. La primera de ellas es una indexación de los salarios a los precios reales, al IPC, que tiene que ver con la clase trabajadora, con lo que la clase trabajadora consume. Una indexación absoluta, una indexación previa, es decir, que el 1 de enero aumenten los salarios lo que se prevé que va a aumentar los precios en ese año, y con cláusula de revisión. En segundo lugar, un efectivo control de precios, porque hay que decir que si en la balanza ponemos en un lado los intereses de los capitalistas de seguir haciendo negocio con nuestras vidas y en el otro las aspiraciones legítimas de la mayoría, esto es lo que debe prevalecer para cualquier gobierno que se declare progresista, de izquierdas, partidario de la clase trabajadora o como se quiera llamar. Y además de esto, una orientación legítima y que debería de estar en el frontispicio de cualquier organización, como digo, que se reclame de los intereses de la clase trabajadora, vale decir, un aumento generalizado de los salarios, por cierto, en particular del salario mínimo, porque con el salario mínimo que tenemos ninguna familia puede proveerse con el nivel de precios existente una vida digna. Estos solo son algunos elementos que encuadran una discusión que va a ser completada con las intervenciones de los demás compañeros y compañeras. Muchas gracias.
Mi intervención es sobre la actuación de la Cuarta Internacional en el terreno de la lucha sindical, y que nosotros hemos formulado como la lucha por recuperar los sindicatos. Creo que es un tema que está de absoluta actualidad en este momento en el que se debate sobre el acuerdo de negociación colectiva y, por ejemplo, se debate ampliamente sobre por qué los sindicatos han incluido la derivación a unas entidades patronales privadas del seguimiento de las bajas laborales o de determinadas bajas laborales de los trabajadores. Los sindicatos son organizaciones fundamentales de la clase trabajadora, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase. Y a pesar de ello, por una ley de la historia, los sindicatos no agrupan, nunca han agrupado, ni siquiera en los momentos de máxima afiliación, a la mayoría o a la totalidad de la clase trabajadora. Siempre agrupan a un sector de la clase, incluso en los mejores momentos, precisamente a los obreros mejor situados, mejor pagados y los situados en las grandes empresas. Por eso cuando nos dicen, es que en tal sitio hay una afiliación del 20%, del 30%, del no sé qué. Bueno, esa es la naturaleza del tema. Solo un sector de los obreros es el que se agrupa en los sindicatos. Y aunque he señalado antes que el objetivo de los sindicatos es mejorar las condiciones económicas de la clase trabajadora, también forma parte de la lucha de los sindicatos la lucha por la emancipación de la clase, y hasta hace poco en la declaración de principios que venía al principio de los estatutos de todos los sindicatos y de los dos sindicatos españoles, de los dos grandes sindicatos españoles, venía que los sindicatos luchan por la emancipación de la clase trabajadora. Porque yo creo que, como ha señalado Javier, la lucha por mantener el poder adquisitivo de los salarios es como el mito de Sísifo: levantar la piedra, subirla a lo alto de la colina y que se te vuelva a caer a lo bajo de la colina. Es decir, los sindicatos no pueden cumplir sus tareas completas si no es a través de la emancipación de la clase trabajadora. Sin embargo, estas organizaciones tan absolutamente necesarias y por las que combatimos, y yo siempre cuando alguien me plantea que para qué sirven los sindicatos, le digo, los sindicatos españoles seguramente no son buenos, pero prueba a no tener sindicato, y donde no tienen sindicato pregunta cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Digo que a pesar de este espíritu con el que la clase trabajadora ha levantado estas organizaciones, es evidente que su dirección ha sido usurpada por una burocracia que se eleva por encima de la clase. Y el primer elemento de eso es cómo se elimina la democracia sindical. Es decir, acabamos de ver un acuerdo de negociación colectiva que afecta a millones y millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Y quién ha decidido la firma de ese acuerdo? La han decidido los máximos órganos de los sindicatos, y es más, en reuniones más formales que otra cosa. Es decir, lo que demuestra que la burocracia que controla los sindicatos decide por el conjunto de la clase. Y los intereses de esta burocracia no siempre son los mismos, o no son los mismos que los que tiene la clase en su conjunto. Política de la burocracia la conocemos, y es la misma desde el norte de Siberia hasta el sur de Sudáfrica. Política de los sindicatos, de las direcciones de los sindicatos, es una política, y en nuestro país mucho más, es la política del pacto social y del diálogo social. Y el pacto social y el diálogo social no es lo mismo que firmar acuerdos en la negociación colectiva, porque evidentemente firmar acuerdos forma parte de la propia naturaleza de los sindicatos. Acuerdos que regulen las condiciones laborales de todos los trabajadores afectados por ese acuerdo. El significado del diálogo social es asociar a los sindicatos a las reformas que impone el capital. Es decir, por ejemplo, el significado de diálogo social en 2011 es asociar a las direcciones de los sindicatos a la necesidad del capital de reducir el gasto en pensiones, y por lo tanto asociarlos a la decisión de prolongar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Y esa decisión se tomó con acuerdo de los sindicatos dentro del pacto social. Y es la misma política que nos hemos encontrado con el acuerdo de negociación colectiva. El acuerdo de negociación colectiva lo que garantiza a la patronal es la paz social. Y luego ya veremos si esas subidas salariales se aplican o no se aplican en un convenio o en otro.
en el caso de comisiones, Unai Sordo hablaba de las patronales que son insumisas al acuerdo. Es que no son insumisas, es que el acuerdo no les obliga. Y por lo tanto, compran la paz social y a partir de ahí, pues ya veremos. Bien. Para algunos, la solución a este dilema es sencilla. Es romper con los sindicatos y la creación de sindicatos rojos. Y de eso tenemos una experiencia en este país en los últimos 50 años. De decenas de rupturas con los sindicatos y de creación de sindicatillos supuestamente rojos o supuestamente revolucionarios. Esa medida solo consigue dividir a la clase trabajadora y además, al sindicalista que quiere luchar por los trabajadores y que se va de comisiones obreras o de la UGT y se lleva a 4 compañeros de comisiones obreras y UGT, 4 compañeros luchadores, la burocracia sindical le pone una medalla porque abandona la lucha porque el sindicato defienda las reivindicaciones de la mayoría, es decir, deja a la mayoría en manos de la burocracia sindical. Bien, la Cuarta Internacional lucha entre los sindicatos y los militantes de la Cuarta Internacional son todos militantes sindicados. Todos somos afiliados de un sindicato y construimos nuestro sindicato y trabajamos porque nuestro sindicato vaya adelante y porque nuestro sindicato consiga reivindicaciones. Pero no somos correa de transmisión de la burocracia sindical. Nosotros luchamos por la reconquista de los sindicatos para que vuelvan a los fines para los que fueron fundados. Es decir, para que vuelvan a ser el instrumento de los trabajadores para defender sus reivindicaciones y sus conquistas sociales. Y esta lucha se basa, en primer lugar, en la defensa irreductible de las reivindicaciones. Nosotros no nos guiamos por ninguna otra cosa en los sindicatos que por las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. No pensamos en el bien de la sociedad, en el bien común, en el desarrollo de las empresas, en la productividad de las empresas, etcétera, etcétera. Nosotros partimos de las reivindicaciones de la clase trabajadora y peleamos igualmente por la unidad en defensa de las reivindicaciones. Nosotros somos partidarios de la unidad de todas las organizaciones sindicales en defensa de las reivindicaciones de la clase. En segundo lugar, luchamos por la independencia de las organizaciones. Nosotros somos partidarios de la independencia de las organizaciones. Y cuando se habla de independencia de las organizaciones, se suele hablar de independencia con respecto a los partidos políticos, que también. Nosotros entendemos que debe haber una independencia recíproca entre partidos y sindicatos. Pero el problema fundamental de la independencia que tiene nuestro sindicato es la independencia con respecto al Estado. Porque la política de pacto social le subordina políticamente al Estado, pero al mismo tiempo le subordina de otras 1000 maneras. Aproximadamente un 30% del presupuesto de las ejecutivas confederales viene de subvenciones. ¿Y qué han demostrado las subvenciones? Que la llave de la caja del sindicato la tiene el enemigo de clase. Hace unos días hemos oído cómo se hacía un ERE en comisiones obreras de Castilla y León. ¿Por qué? Porque la Junta de Castilla y León, los ultraderechistas de la Junta de Castilla y León, han eliminado las subvenciones a los sindicatos y por lo tanto no se podía mantener el aparato sindical con eso. Ha habido que despedir a un número de trabajadores y de trabajadoras. Hace unos años vivimos lo mismo en comisiones obreras de Andalucía. Repito, si la independencia de los sindicatos es independencia política y de actuación con respecto al Estado, de independencia con respecto a las instituciones del capital financiero, Unión Europea, etcétera, 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 y eso incluye, desde nuestro punto de vista, la independencia económica. Nosotros somos contrarios a que los sindicatos reciban subvenciones del Estado para cualquier cosa. Evidentemente, el otro elemento, y para nosotros fundamental, es la lucha por la participación de los afiliados y afiliadas y por la democracia sindical. Para nosotros es tan inaceptable que la ANC haya abierto la vía a las mutuas como que se haya decidido cuál va a ser la pauta de negociación colectiva del sindicato en una reunión de 2 horas y media sin que las bases supieran ni siquiera lo que se estaba decidiendo. Y no negamos que los sindicatos tengan órganos, pero lo que tienen que hacer los órganos es traducir y vehiculizar el debate y la participación que los afiliados y afiliadas tienen en su sitio. Y finalmente, para nosotros es vital, ya he dicho, nosotros construimos los sindicatos y para nosotros la lucha por la independencia de los sindicatos es la lucha por la defensa de la libertad sindical
por la defensa del derecho de huelga y del derecho de manifestación. Nosotros hemos peleado por la derogación del artículo 315.3 del Código Penal en España, que era un artículo que perseguía a los piquetes de huelga y por lo tanto perseguía el derecho de huelga. Y hemos peleado incluso cuando la dirección de los grandes sindicatos estaba resignada a que ese artículo siguiera adelante. Cuando teníamos más de 500 hombres y mujeres sindicalistas procesados por organizar piquetes de huelga. Y donde los abogados les decían que llegaran a un pacto con la Fiscalía para tener una condena de 2 años o de 1 año y medio y no entrar en prisión. Y apoyándonos en la resistencia de los compañeros y compañeras que en ningún caso han aceptado ser condenados, que en cualquier caso han defendido que hacer un piquete no era delito, hemos levantado el combate por la derogación del 315.3 y hemos conseguido arrastrar a las confederaciones, mal que les pese, a la defensa del artículo, a la defensa de la derogación del artículo hasta que lo hemos conseguido. Y tendríamos que estar, si no nos cabe ya en esta legislatura, tendríamos que estar en la legislatura próxima en la misma tesitura con respecto a la ley Mordaza. Por tanto, concluyo, defendemos los sindicatos, construimos los sindicatos, defender los sindicatos es defender su independencia, defender su apego a las reivindicaciones, pelear por la democracia sindical y, evidentemente, arrebatar a la burocracia sindical el control que ilegítimamente tiene sobre las organizaciones sindicales. Nada más, gracias. Pues nada, buenas tardes. La pregunta que me ha tocado desarrollar a mí es ¿por qué la lucha contra la opresión de la mujer se debe realizar desde la clase obrera? Y es que la lucha de la mujer trabajadora es la lucha del conjunto de la clase. Y no solo porque interesa a las mujeres. Alejandra Kollontai explicaba en 1917, en el primer Congreso Panroso de los Sindicatos, que los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera cuestión de la mujer. El desarrollo de la técnica y de la producción han puesto las bases materiales para la liberalización de la mujer, al permitir que pueda tener control sobre la maternidad e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el mantenimiento del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción es el principal obstáculo para su liberación, a lo que se suman residuos feudales como el poder de las distintas iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres. La opresión no va en función del género, va en función de la clase, lo cual no quiere decir que a la explotación de clase no se sume una opresión de género. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho al aborto, estamos hablando de este derecho para la mujer trabajadora. La mujer de la burguesía siempre ha tenido clínicas aquí o en el extranjero donde abortar. Si hablamos de compartir el trabajo doméstico o de liberar del trabajo doméstico, hablamos de la mujer trabajadora. La mujer de la burguesía tiene quien le haga el trabajo doméstico o le cuida a sus hijos. Es la doble pena. Sí, hay una opresión específica, su origen es de clase, pero es específica para provocar la división, como es específica contra la población negra u otras minorías. Hay derechos democráticos comunes a todas las mujeres y es la clase obrera la única capaz de luchar por ellos. Determinadas mujeres obtienen determinadas libertades que deberían ser de todas a base de dinero, libertades que nos fueron arrebatadas con la caída de la Segunda República y el establecimiento del franquismo, que señalaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, los mayores y la sumisión al marido como el papel que debe desempeñar la mujer. En el Estado español, la opresión de la mujer toma formas propias por el mantenimiento de buena parte del aparato judicial y policial del franquismo, entrenado para perpetuar la desigualdad y la opresión de la mujer y no para defender derechos, y por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La defensa de los derechos y reivindicaciones de las mujeres exige acabar con todos los residuos franquistas e imponer la separación de la Iglesia y del Estado, incluyendo la separación de la escuela y de la Iglesia, es decir, la República. ¿Cómo se puede hablar de igualdad recortando en derechos y servicios públicos, en enseñanza o en atención a las personas dependientes? Porque son los servicios públicos los que garantizan esos derechos. ¿Cómo podrá la mujer trabajadora emanciparse si no se ponen los medios para ello? La emancipación no podrá ser en cuanto no se aseguren los medios suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo en situación de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no solo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios a los que la clase trabajadora podía acogerse, incluso en su lugar de trabajo. La Revolución de Octubre desarrolló por primera vez en el mundo todos estos servicios. Uno de los objetivos del combate de la clase trabajadora es poner los medios materiales que permitan liberar a las mujeres y a los hombres
de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los menores y de los mayores dependientes, desarrollando los correspondientes servicios públicos. Debemos exigir a nuestras organizaciones, las que se reclaman del movimiento obrero, sindicatos y partidos, que defiendan aquello por lo que nacieron. Deben ponerse al frente del combate y la defensa del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora. El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de la natalidad y la eliminación de servicios públicos, ahondan aún más en la explotación de la clase en general y de la mujer trabajadora en particular. Este régimen es un obstáculo a batir para avanzar en la emancipación de la mujer trabajadora, como para avanzar en el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. Los camaradas que me han precedido han abordado algunos de los temas que consideramos que son esenciales a debatir en el movimiento obrero, entre los trabajadores, entre la juventud, entre los pueblos oprimidos, en vistas a determinar una orientación política, para determinar una orientación política de emancipación social y democrática. El compañero Pozo no ha podido concluir su intervención por problemas técnicos, pero está claro que en la configuración del Estado español la cuestión nacional es una de las cuestiones fundamentales de la revolución. Y lo que aparece es la falsa alternativa entre españolismo e independentismo, lleva a una situación de callejón sin salida. Entonces, consideramos y somos partidarios de no romper el marco económico común que representa España, pero para defender este marco económico común en el cual se constituyó una sola clase, la clase obrera, que tiene los mismos intereses, los mismos derechos en toda la geografía, hable la lengua que hable, es necesario que la clase asuma las reivindicaciones de no solo nacionales, sino de todas las minorías, igual como debe asumir el combate contra la opresión de la mujer. Y consideramos, y no con eso quiero, digamos, sustituir la intervención del compañero Pozo, pero consideramos que la Constitución del 78 es una falsa salida, niega el derecho de los pueblos, porque sobre todo mantiene el aparato institucional heredado del franquismo con la monarquía a su cabeza. Sin liberarnos de la monarquía y las instituciones heredadas del franquismo, es imposible ejercer plenamente los derechos democráticos y sociales. Y nosotros somos partidarios de una unión libre de repúblicas y la condición para ello es acabar con el régimen monárquico. Bien, pero no era el tema yo que tenía que abordar. ¿Por qué es tan importante la cuestión de la guerra? Primero, es una cuestión fundamental en el enfrentamiento de clases a nivel mundial, es la cuestión de las cuestiones. Digamos, el futuro de la humanidad está en cierta medida determinado por el resultado de las guerras, como vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aunque no estamos aún en una Tercera Guerra Mundial, bajo las formas clásicas, la guerra que se inició en Ucrania tiene consecuencias a escala mundial. Hay otras guerras, evidentemente, pero todas no tienen el mismo impacto, todas no tienen la misma amplitud ni las mismas consecuencias. Sería muy largo abordar todo el conjunto de estas cuestiones. Tenemos una abundante, no solo literatura, desde que se inició, aunque algunos dicen el 24 de febrero de 2022, aunque en cierta medida el conflicto viene muy anterior, en eso podemos todos estar de acuerdo, pero sobre todo tenemos una experiencia de lucha, de combate desde el primer día. Incluso yo recuerdo que hicimos una conferencia en Madrid el 29 de enero de 2022, en que ya lanzamos un llamamiento contra la guerra que se avecinaba, situando la responsabilidad no solo del oligarca Putin, sino de la OTAN, el dispositivo militar bajo hegemonía de la administración americana. Y la política que llevaba y que lleva el gobierno de coalición en España
no solo de adhesión a la OTAN, sino de vanguardia casi de la política belicista de la OTAN. Entonces, la apreciación que nosotros tenemos de este conflicto no solo es una apreciación literaria, de comentarista, de análisis, sino es una apreciación militante. Digamos, nos levantamos contra la guerra, porque la guerra no es de los pueblos, no es una guerra de liberación nacional, es una guerra contra el pueblo ucraniano, contra el pueblo ruso y contra todos los pueblos de Europa y del mundo, que se intenta hacer pagar las consecuencias. Entonces, nuestra posición ante la guerra parte, en primer lugar, de un análisis preciso de las fuerzas en presencia. O sea, ¿qué es la oligarquía de Putin? ¿Qué es la oligarquía o el régimen de Zelensky? ¿Y qué es lo que hay, qué intereses hay detrás de unos y de otros? En cierta medida, si os habéis leído La Verdad 112, se intenta responder a eso, con datos, no con propaganda, sino con datos, con hechos. Putin representa una mafia, una oligarquía depredadora que ha, digamos, usurpado, más bien que usurpado, ha destruido la propiedad del pueblo y esta propiedad del pueblo la ha puesto a su servicio y vive de esto. Y vive en particular de la exportación de materias primas, del gas, del petróleo, de madera, de otras de ese tipo. O sea que es más bien casi una burguesía compradora, aunque el término es un poco exagerado. Pero, digamos, lo que intenta Putin es defender sus privilegios, es defender los privilegios de esta oligarquía que ha robado al pueblo, ¿no? Que robó lo que fue el producto de la Revolución de Octubre y que vive de esto, y que vive de este saqueo. Y para ello toma mano y utiliza el aparato represivo, el aparato militar heredado del régimen estalinista. Y utiliza este aparato contra los trabajadores y los jóvenes rusos. Y no es por casualidad que haya cientos de miles de jóvenes que hayan huido del país para no ir a una guerra que no es la suya. En ese sentido, no tenemos ninguna identificación con la política que desarrolla Putin, que es una política de destrucción, aunque sea en nombre de la defensa de las poblaciones rusófonas de Ucrania. En segundo lugar, ¿qué es el régimen de Zelensky? Pues tiene la misma naturaleza, el mismo contenido que el régimen de Putin. Es también un régimen de oligarcas que no solo robó la propiedad al pueblo, sino que la ha entregado a las multinacionales. Es un régimen que ha vendido una buena parte de sus tierras a las multinacionales, que ha entregado su ejército a la OTAN, y no es de hoy, esto es desde el 2014, y que ha desarrollado durante años una guerra civil contra los sectores del Donbass más rusófonos del país, aunque no solo es la única región en que se habla ruso. Por lo tanto, estamos en el enfrentamiento de dos regímenes que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores y los pueblos ruso-ucranianos. Y en este sentido, Zelensky es la cobertura o la agencia directa de la OTAN, o sea, de la administración americana, de los intereses particularmente de la administración americana. Por lo tanto, nosotros no podemos situarnos en un bando u otro. Nos situamos en el bando de los pueblos, que sufren las consecuencias de la guerra, y por eso cuando decimos ni OTAN ni Putin, queremos decir no a la guerra, alto a la guerra, cese el fuego inmediato. Bien, eso es el primer aspecto, podríamos decir. El segundo aspecto, nosotros somos militantes, somos una organización que combate en un país, el Estado español, que tiene un régimen, la monarquía, que es subsidiaria de la administración americana, del imperialismo norteamericano. O sea, forma parte del dispositivo internacional del imperialismo. Y eso no son palabras, ni son reproches, ni son calumnias, esos son hechos. En primer lugar, vosotros todos conocéis que la última cumbre de la OTAN se hizo el 29 y el 30 de junio en Madrid, y el gobierno español, el gobierno de coalición, digamos, fue
digamos, no solo quien recibió con todos los honores a los diferentes gobiernos, en particular al presidente Biden, y allí se decidió, por orden de Biden, que todos los gobiernos europeos tenían que aumentar sus presupuestos militares. Y el primero que aceptó, digamos, este dictado, podemos decir, es el gobierno de coalición. Y no es una afirmación, es un hecho. He visto el aumento desmesurado de los gastos militares, hay estudios al respecto, hay además el aumento formal de los gastos militares y después hay el aumento real, porque hay muchos ministerios que trabajan para la defensa. Entonces nos encontramos con, digamos, una política de armamento y, como todos sabéis, y eso no hace falta descubrirlo, no hace falta ser muy inteligente para ello, los gastos militares se realizan en detrimento de los gastos sociales y son, digamos, el argumento, en función de la guerra, de que no se puede, digamos, hacer toda una serie de gastos porque hay una prioridad que son los gastos militares. En ese sentido, el gobierno de coalición, el gobierno de la monarquía en España, forma parte de los principales gobiernos belicistas de la OTAN y de la Unión Europea en este sentido. Y los hechos van más allá. No es el problema de que haya soldados españoles que estén dentro de Ucrania, pero hay 2.000 soldados en los países fronterizos con Ucrania. Y en los cuarteles, en toda una serie de cuarteles españoles, se está entrenando a soldados ucranianos para la guerra. O sea que digamos, el gobierno está alineado claramente, participa claramente de la guerra. Y está claro que nadie ha dado mandato a este gobierno, incluso desde el punto de vista electoral, para que tome esta actitud. Por tanto, la posición que consideramos internacionalista, de un obrero internacionalista, no debe partir, en primer lugar, por lo que he dicho, de caracterizar las fuerzas en presencia, el carácter del régimen de Putin y del régimen de Zelensky y los intereses que defienden, y al mismo tiempo la posición del gobierno de su país. En ese sentido, el gobierno español es un gobierno imperialista, aunque sea de tercera zona, y nosotros no podemos en ningún caso participar de la política del gobierno imperialista. En la Primera Guerra Mundial se decía, en las primeras conferencias que se hicieron de militantes contra la guerra, Zimmerland en particular y Quintal después, se elaboró el eslogan guerra a la guerra. En el sentido, guerra a la guerra en el Estado español significa, digamos, no aceptar la política del gobierno de coalición. Política que tiene el apoyo total de la derecha, como normal, de la derecha franquista y neofranquista, y al mismo tiempo provoca una contradicción con la propia base electoral de los partidos del gobierno. Y, como hemos visto, también contradicciones dentro del gobierno. Aunque todos hayan votado los créditos de guerra, digamos, hay matices y es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el movimiento lanzado por Yolanda Díaz, Sumar, apoya incondicionalmente la política de guerra. Los sectores de Podemos que se mantienen como Podemos son más reticentes. Al mismo tiempo que han votado los créditos de guerra, intentan hablar de paz, han organizado incluso en Madrid algún evento por la paz, y eso hay que tenerlo en cuenta porque nosotros estamos desarrollando una campaña que es internacional, en Europa y a escala internacional, por el alto a la guerra, cese el fuego sin condiciones, y en la campaña que hemos desarrollado, en los actos que estamos organizando, pues tenemos mucha participación de compañeros y compañeras de estos partidos, particularmente de los sectores que tienen elementos de crítica a la política del gobierno de coalición. Y esto tiene una relación directa con la preparación del Congreso Mundial. Nosotros queremos y abrimos el debate con otras fuerzas políticas, pero hay cosas que son casi una condición.
No podemos debatir con quien se alinea en la guerra por un lado o por otro. Digamos, tenemos que debatir con los que plantean una posición contraria a la guerra. Y hay sectores que, sin compartir exactamente todo lo que decimos, tienen posición, lo que se dice pacifismo, lo que tradicionalmente ha sido sectores pacifistas, con los que podemos desarrollar campaña en común. Estamos en estos momentos, y con esto quiero concluir, organizando, preparando las condiciones para un encuentro europeo en Alemania. Hemos ya desarrollado varios encuentros europeos, hicimos uno en abril, otro en junio en Madrid. Nuestra campaña en sentido es internacional, no es una campaña simplemente en el Estado español, sino que la desarrollamos en los principales países europeos. Y señalaría en particular la importancia que tiene esta campaña en Alemania, donde sin duda se han desarrollado las manifestaciones más importantes contra la guerra, en el sentido contra el envío de armas, contra las sanciones, y con eso quería insistir la cuestión de las sanciones. Quien sufre las sanciones es el pueblo. Quien sufre las sanciones contra Rusia es el pueblo ruso, e indirectamente los demás pueblos de Europa. Quien sufre las sanciones, por ejemplo, de no comprar el gas ruso, digamos, los trabajadores europeos que tienen que pagar la energía más cara. Y tiene consecuencias incluso para la propia industria, como lo estamos viendo en particular en Alemania. Porque dentro de la guerra hay otra guerra, que es la guerra que desarrolla el imperialismo americano, digamos, en contra de sus socios, entre comillas, competidores, en algunos casos europeos. Porque al mismo tiempo, para la administración americana, utiliza el conflicto de Ucrania para intentar también hacer frente al conflicto comercial que tiene con China. Entonces, es por eso que es imprescindible, desde un punto de vista internacionalista y obrero, ser independiente de todas estas, no solo maniobras de esta política que no corresponde a los intereses de los trabajadores y de los pueblos de ningún país. Y eso es un elemento fundamental del debate que desarrollamos preparatorio al Congreso Mundial. La unidad de la clase obrera con la defensa de los derechos de las nacionalidades, el internacionalismo proletario que forma parte de las bases constitutivas del movimiento obrero y al mismo tiempo defender el derecho de los pueblos. La respuesta en ambos casos es, pero vayamos por partes. Como sabemos, la cuestión nacional en España es un asunto no resuelto históricamente, aunque sabemos que hay compañeros que creen que el Estado de las Autonomías, surgido de la Constitución de 1978, dejó el problema zanjado. Sin embargo, es una evidencia que no es así y que las aspiraciones de vascos, catalanes y gallegos, especialmente de vascos y catalanes, continúan en pie. No hace falta referirnos a las movilizaciones habidas en Cataluña durante prácticamente una década, desde el año 2010. ¿Cómo afrontamos el problema desde la Cuarta Internacional? Para responder a ello, hay tres aspectos que conviene tener presentes. El primero de ellos tiene que ver con una afirmación que hacemos y que es la siguiente. El derecho de los pueblos, el derecho de autodeterminación, en los países en los que la cuestión nacional no ha sido resuelta, forma parte ineludible del combate por los derechos democráticos y políticos, que están ligados indisolublemente a los derechos sociales. Nosotros afirmamos que no habrá ninguna revolución digna de este nombre si no se tiene en cuenta esto. Por tanto, el deber de la clase obrera es el de recoger las aspiraciones nacionales y darle forma política en el terreno más favorable a la mayoría social. Esto quiere decir incorporando en un mismo combate la lucha por los derechos nacionales y sociales, como, por otra parte, ya se hizo en su momento, bajo la dictadura, el movimiento obrero, desplegando una potencialidad extraordinaria. Lo resumimos habitualmente en una fórmula muy sencilla. No hay derechos sociales sin derechos nacionales y no hay derechos nacionales sin derechos sociales. Quien separe una cosa de la otra, bajo no importa qué argumento, en realidad no defiende ni lo uno ni lo otro. En segundo lugar, hay que plantearse legítimamente la cuestión de si en la época actual el problema nacional puede ser resuelto por una clase distinta a la clase obrera. Para la Cuarta Internacional la respuesta es clara, no. En ese sentido nos reclamamos de la teoría de la
revolución permanente desarrollada por León Trotsky. Y no se trata de repetir fórmulas como si fueran un dogma de fe. Nosotros somos marxistas y nuestra obligación es verificar la teoría por la práctica. Y podemos hacerlo porque tenemos ejemplos recientes en lo acontecido, por ejemplo, en los últimos años en Cataluña. Nadie puede poner en duda que las movilizaciones habidas han supuesto uno de los mayores enfrentamientos de masas con el aparato de Estado y con la monarquía, desde la muerte de Franco. Como tampoco nadie puede poner en duda que la enorme potencialidad del movimiento no ha sido utilizada para acabar con el régimen y resolver de este modo la ruptura política que no se dio tras la muerte de Franco. Por el contrario, la posibilidad de que las aspiraciones nacionales y la lucha por los derechos sociales confluyeran en un mismo movimiento ha sido impedida de manera consciente por los sectores políticos y sociales agrupados en torno a lo que podríamos denominar el independentismo gubernamental, que se ha orientado en la posibilidad de separarse del régimen monárquico con la ayuda de la Unión Europea, pero no en acabar con el régimen monárquico. Hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. No se trata de un error de cálculo. Más allá de la expresión política que pueda tomar en estos momentos, se trata de una línea de clase que excluye la revolución social como fórmula emancipadora y que por esta misma razón no está interesada en trabar ninguna alianza con el resto de trabajadores y pueblos, porque esta vía podría abrir el camino de la revolución. Y en tercer lugar, y en consecuencia con lo anterior, los partidarios de la Cuarta Internacional en España sostenemos que no hay salida a la cuestión nacional si la clase obrera en su conjunto no toma en sus manos las riendas de la situación, si no impone la única salida favorable a los trabajadores y a los pueblos, que no es otra que la abolición de la monarquía y la instauración de la república, entendida esta no simplemente como el cambio de un rey por un presidente, sino como decía León Trotsky, como un baldeo general de la sociedad. República que debe garantizar desde la recuperación de derechos, la defensa de la seguridad social y de las pensiones, de los salarios, etcétera, hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación, sin el cual no existen soluciones federales, confederales o de cualquier otro tipo. En definitiva, la emancipación social y nacional solo vendrá del impulso de la clase obrera porque, entre otras cosas, es la única clase social interesada en hacerlo. La sección de la Cuarta Internacional combate indistintamente los prejuicios del españolismo más reaccionario que en ocasiones se ha introducido en la clase obrera y que a veces ha servido de cobertura a la represión del Estado, de la misma manera que combatimos también el chauvinismo nacionalista catalán del España nos roba, que da la espalda a los trabajadores y pueblos del resto del Estado y que propone para Cataluña una independencia entregada absolutamente a los dictados de la Unión Europea, en la que la soberanía del pueblo de Cataluña, del pueblo catalán, sería una auténtica quimera. La Cuarta Internacional, en definitiva, combate para que las presiones españolistas o independentistas no se interpongan ni sean un obstáculo para defender las conquistas que son comunes a toda la clase obrera. Como explicaba León Trotsky refiriéndose a los acontecimientos en España en 1931, tras la proclamación de la Segunda República, los obreros no están interesados en el desmembramiento económico del país por las consecuencias que ello podría tener para las condiciones de vida de los trabajadores y que resultaba nefasto que se identificara la lucha por el derecho de autodeterminación con la propaganda separatista. Si esto era cierto en la década de los años 30, todavía lo es más en la época actual. Un saludo a todos. Bueno, por fin lo hemos conseguido. Espero que lo hayáis escuchado bien, sin problemas técnicos. Bueno, hasta aquí son las intervenciones. A partir de aquí abrimos un turno por si alguien más quiere exponer cualquier idea al respecto, cualquier propuesta, cualquier análisis. Sería bueno que lo hiciéramos ordenadamente para que nos enteremos todos bien de las cosas. Entonces, como habrá gente que sepáis utilizar las manos del programa y otros que no, voy a recoger, si os parece, primero
los ponentes que quiera intervenir, me lo decís bien a través de la mano o a través de la voz. Cojo las palabras y repartimos un poco el tiempo, ¿no? Creo que, no sé si nos damos 20 minutos, media hora, está bien. Creo que por ahí podíamos funcionar sin que se nos haga pesado la charla. ¿Os parece que funcionemos así? De acuerdo, estoy empezando a ver que alguien se apunta. Iñaki Merino. ¿Quién más? Voy pasando. Vais, CATP vais. Más compañeros que quieran intervenir. Vamos a ver si os veo a todos. Lagun. Vale. ¿Alguno más? Si no sabéis utilizar la mano, la manita esa famosa, pues podéis, como decía, podéis decírmelo de viva voz. Estoy viendo aquí. Miguel Sagüés. Bien. Muy bien. ¿Alguno más? Vale, pues empezamos por orden tal como yo los he recogido, ¿vale? Que creo que es el que habéis ido anunciando. Iñaki Merino, repartimos pues 1, 2, 3, 4, 5 minutos y si son menos, mejor para por si acaso después también quiere intervenir alguien que no se ha apuntado ahora, aunque ya digo, será cortito. Iñaki. Adelante. Buenas noches. Se me oye bien, ¿no? Creo. A ver. Si te oye bien, sí. Bueno, quería intervenir por lo que ha estado comentando el compañero que hablaba de los sindicatos. Es algo que me pilla muy de cerca y sobre todo la situación actual que tenemos en UGT, Confederal y en concreto en UGT Euskadi, aunque es algo común a todos los sindicatos. Estoy de acuerdo en que las direcciones de los sindicatos están totalmente en manos de burgueses y gente que quiere destruir el sindicato. Llevo 24 años en UGT Euskadi trabajando. Soy trabajador asalariado de UGT Euskadi. Mi empresa es UGT. Últimamente nuestro secretario general confederal, el señor Pepe Álvarez, está convencido de que no tiene una empresa, no tiene trabajadores asalariados a su cargo y no somos empresa y no tenemos los derechos que cualquier otro trabajador. Y eso es lo que le está pasando en otros sindicatos, no solo en el UGT, pero bueno, yo os voy a hablar de lo que conozco directamente, que es la situación que tenemos ahora mismo los trabajadores asalariados de UGT. Quizá no es la mejor situación, que quizá tengamos que funcionar de otra manera, como dice, con cierta independencia sindical y sin subvenciones, que haya permitido a los sindicatos sobredimensionarse de tal manera que tiene un volumen de asalariados demasiado grande y esta tarea se podría hacer desde los delegados de empresas. Bueno, eso sería otra discusión. Yo ahora la situación que tiene el sindicato es que tiene un número de asalariados a los que intenta desorganizar desde el último Congreso Confederal, intenta que esos trabajadores, bueno, lo ha conseguido ya, nos ha destruido la sección sindical estatal, con lo cual ahora no tenemos un órgano que nos permita negociar nuestro propio convenio como trabajadores del sindicato. Insisto, nuestra empresa sería el sindicato. Necesitamos un convenio marco para toda la confederación porque nuestra empresa es UGT y UGT existe a nivel nacional y necesitamos un convenio marco nacional para todos los trabajadores y eso nos lo están impidiendo. Están mintiendo los medios de comunicación, el que nos dirige, este personaje que está demostrando ser bastante antisindicalista y cuando se reúne con el gobierno pues hace cosas muy parecidas, aunque luego venda humo por ahí, porque vamos, actualmente no quieren aplicar ninguna subida, ni el último oferta creo que estaba en el 2,5-3. Intentan meter una cláusula la cláusula de descuelgue del convenio, o sea que
quieren meternos una cláusula que están quitando en cualquier negociación colectiva, en cualquier empresa a la que vamos como representantes sindicales de... ¿Sí? Queda un minuto. Nada, resumo, que simplemente eso. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de Sevilla. Tenemos que intentar tomar la dirección de los sindicatos porque nos están destruyendo desde hace mucho. Aquí he visto cómo en los últimos 24 años hemos perdido un 40% de representación en comarcas, en sedes comarcales. Está cayendo Baracaldo, está cayendo Durango, está cayendo Eibar, ha caído Lasarte, ha caído Derio, ha caído Erandio. Es un desastre. Quizás un poco pesimista, pero bueno, es la situación como la estoy viviendo, ¿no? Y sin más, intentamos trabajar desde dentro del sindicato para acabar con esto, a ver si podemos y nos dejan, sin más. Bien, Lagun, Joseba, ¿qué pone Lagun? Dime. Vale, bueno, pues un poco en el terreno sindical, yo ya sé que es difícil el asunto de abogar por la permanencia en los sindicatos haciendo un trabajo estructural de secciones sindicales, porque las puñaladas que pega la burocracia sindical y su entrega absoluta al modelo político en este caso, la Unión Europea o del imperialismo son muy fuertes. Lo estamos viendo con la posición que mantienen con respecto a una guerra que puede devastar Europa, y ellos son pues bastante hinchas de que el conflicto pues siga por los derroteros que va, aunque ahora no lo manifiesten tan abiertamente como lo han hecho antes, pero sí es cierto que cosas como la campaña por la auditoría o la lucha por las pensiones o el 315.3 creo que era, son batallas importantes que se están dando desde esta casa y se están dando con acierto y junto con otros sectores amplísimos del movimiento popular, ciertamente, o los jubilados, ¿no? Y se está demostrando que la estructura de empresa pues nos sirve para precisamente preservar los intereses y la historia del movimiento obrero en la clave contraria a lo que la burocracia pretende. En ese sentido, yo creo que hay pequeños logros que ahí están, pero tienen una virtud, y es la de que en alguna manera han sido conquistas. Lo hemos dicho otras veces en el foro sindicalista, también aquí, ¿no? Ese 8,5 de incremento salarial del 2022 es una conquista colectiva del movimiento de pensionistas, más todas las gentes solidarias desde las secciones sindicales que también hemos estado, ¿no? Y en ese sentido me parece pues que no admite discusión, y donde está más desarrollado el sindicalismo que aquí, y me refiero al tema francés con la cuestión de los comités de recuperación unidos, a chalecos amarillos unidos, a ese embrión que se meta con el movimiento Melenchón, están demostrando que hay posibilidades de crear una convergencia si mantenemos el rumbo, ¿no? Y en ese sentido creo que nos tenemos que felicitar de estar trabajando en esta clave y seguir como el compañero que estaba planteando de Baix Llobregat planteaba, ¿no? Es el asunto de eso bien, pero tenemos una obligación, que es la de pegar el salto cualitativo hacia un movimiento político. Y ahí es un poco donde yo quería ir, ¿no? Que es, en este momento nos estamos viendo casi solos en gran medida con la lucha contra la guerra, y aquí lo he planteado alguna vez también, pues tenemos un problema en el país donde Euskal Herria, donde con un 70 y pico por ciento, un 73%, ganamos en el referéndum de la OTAN con el no. Sin embargo, los que gestionaron el no hoy en día se abstienen de participar en cualquier movimiento contra la guerra por una razón, porque aquí se ha hablado de la reforma que tenía como objetivo que las naciones del Estado no se autodeterminasen en la clave constitucional que se hizo, de acuerdo, pero ahora en este momento, 2023, nos encontramos con un problema similar. ¿Por qué? Porque el sector que encabezó la ruptura aquí en este país resulta que los pactos los ha hecho a través de la Fundación Bill Clinton, y esos pactos, que han sido el final de la lucha armada de ETA, han supuesto el que la izquierda abertzale en este momento sea parte directamente de la Unión Europea y
haya abdicado total y absolutamente cualquier crítica que se pueda hacer a las estructuras de poder del capitalismo en Europa o en Estados Unidos o a la OTAN. Eso es un problema. Yo creo que es importante también que avancemos una consigna que sea el abajo. Un minuto. Se va un minuto, sí. Sí, que es importante el abajo los gobiernos de la guerra, que eso no, lo tenemos que ir planteando y que vamos a seguir por la línea de trabajo contra la guerra y con todas las cuestiones que estamos planteando, pero creo que en la clave de qué forma damos una pauta de reagrupamiento a todos esos sectores que en este momento no se ven reflejados pues, en lo que la izquierda en el Estado español es, que lo está moviendo en la campaña. No, es una sucursal en este momento de los pactos de silencio que en las cuestiones del gran capital pues se están dando. Aquí ahí no hay nada que decir ni por Podemos ni por los demás, ¿no? O sea que tenemos tarea. Muy bien. Siguiente, Miguel Sagüés. Sí, hola, buenas tardes a todos, compañeros y camaradas. Yo, más que hacer una exposición, quiero hacer una pequeña reflexión y, sobre todo, quiero formular alguna pregunta bueno, pues no sé si a Luis González de Sevilla, que es el que ha hablado de los sindicatos, o al que esté cualificado o tenga los datos que quiero preguntar. Efectivamente, decía el compañero Luis González que el POSI y la Cuarta Internacional creen en los sindicatos, que los sindicatos son necesarios y que defienden y construyen sindicatos, pero que efectivamente luchan por la independencia de las organizaciones sindicales, no solo, pero también en respecto de los partidos, sino sobre todo del Estado. Y que hay una lucha por la democracia sindical, en cuanto que las decisiones y todas las cuestiones importantes son solamente decididas por bueno, las burocracias actuales que tenemos en las direcciones. Entonces, efectivamente, yo quisiera saber qué perspectiva real tiene la Cuarta Internacional, el POSI en España, en relación a esa posible emancipación real de los sindicatos respecto de las burocracias actuales sindicales que están sosteniendo esos diálogos sociales en los que se producen bueno, pues auténticos hachazos a la clase trabajadora. Y luego nos venden, sin embargo, acuerdos sindicales, acuerdos de convenio, que son pírricos y nos venden como auténticos triunfos, ¿no? Bueno, pues quería saber si efectivamente cuál es la perspectiva. Y luego saber un poco cuál es la fuerza real que tiene el POSI en España, porque decía el compañero que decía Ángel Tubao, creo que decía, que todos los compañeros que están en el POSI están afiliados, o militantes del POSI están afiliados todos o a UGT o a comisiones obreras, ¿no? Yo quería saber cuál es la fuerza real de militantes del POSI que hay en UGT y en comisiones, o efectivamente esa batalla no pasa de ser pues un acto de ánimo o de intención, o hay una perspectiva real de que efectivamente con esa fuerza militante se pueda intentar dar zarpazos a esas burocracias sindicales. Eso es todo. Gracias, compañeros. Muy bien, pues no sé si alguno de los ponentes quiere... ¿Puedes decir una cosa, Miquel? ¿Puedes decir una cosa? Espera un poquito. ¿Quieres intervenir? Sí, por favor. Sí, si no te importa. Sí, pero dame... Si andamos bien, venga. Dime, vamos a ver. Bueno, te abro... En relación... Vale, Miquel. Venga, dale. Mirad, en relación a la compatibilización de la lucha por la unidad de la clase obrera y la asunción de los derechos junto con la realidad de la defensa de los derechos nacionales, yo quería señalar un aspecto a raíz de lo que ha dicho un compañero ahí sobre la importancia de la pelea por la auditoría en relación a la seguridad social, y es el lugar central
que ocupa la defensa de la caja única de la Seguridad Social. El lugar central que ocupa la propia legislación estatal unitaria, única, por encima de las particularidades regionales, etcétera, que existen, y cómo los ataques del gobierno contra progresista, contra esa armadura de la clase obrera es un elemento a tener en cuenta muy seriamente, y yo sé que lo tenemos. Pero la defensa de la caja única de la Seguridad Social ocupa un lugar central como elemento cerrojo de unidad de la clase obrera. Lo mismo que los convenios colectivos a nivel estatal, lo mismo que la legislación laboral estatal a nivel única de todo el Estado. Ayer yo tuve ocasión de estar en representación de los pensionistas en las Cortes todo el día, porque había que pedir la cita con todos los grupos parlamentarios que nos lo han dado. Porque según nos dijeron ellos mismos, que están muy atentos a todos los problemas de los pensionistas y con pánico a lo que hacen los pensionistas. Y curiosidad cuando nos recibió Bildu. Yo aquí somos unos cuantos compañeros y gente seria, pero vamos, que entendáis lo que voy a decir. Bildu, ayer cuando fuimos representando a todas las organizaciones de España, nos hizo esperar una barbaridad, estando la cita acogida, y al mismo tiempo, cuando nos recibe, dice que parece mentira que estemos nosotros allí queriendo representar a Euskadi, porque ellos hablan directamente con la gente de Euskadi. Es decir, como de que dijera, oye, que es que no pintáis aquí nada. Nosotros, es decir, elementos como los elementos de disolución actúan brutalmente. En otro ámbito nacionalista de ayer, se nos explicó de que a lo mejor había que adaptar el IPC de algunas comunidades autónomas que lo tienen mayor que otras, de que incluso en algunas ciudades grandes, que el coste de la vida es mayor que en las pequeñitas, pues convendría poner un salario mínimo superior. O sea, esto lo aludo solamente, son un par de anécdotas, pero reales, pero que en nuestra actividad de unificación y de fortalecer la unidad de la clase obrera española con los lazos sindicales, etcétera, y con los lazos de la propia seguridad, de los derechos arrancados, ¿no? Entonces, señalaba esto de la importancia para resaltar y darle otra dimensión, otra dimensión, otro aspecto de la dimensión general de la campaña que sí estamos llevando nosotros acertada contra, porque salga a la luz todo el tejemaneje institucional de las instituciones, engañando, saqueando la seguridad social para esconder un régimen tributario deficiente, tercermundista, que solamente paga la clase obrera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo esa bandera de la defensa de que queremos hacer una auditoría a la seguridad social, cómo eso, ¿qué es lo que apunta? ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda a que nosotros mismos, todos nosotros, y la gente que nos sigue o que nos lee, entienda el lugar que en España concreto como obstáculo a las reivindicaciones, a la vida, a la libertad, a la democracia, ocupa las actuales instituciones. Eso es lo que yo quería destacar solamente. Gracias, Miquel. Perdona que me haya colado casi. Nada, hombre, no pasa nada. Está bien, muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere o bien responder algunas de las dudas planteadas o tener en cuenta que vamos a recoger todo este acto y que haremos selección de intervenciones y bueno, y lo que nos propongáis, pues intentaremos organizarlo. No sé, los ponentes tenéis algo que responder, ¿sí? ¿Sí? Yo quería decir algo. Vale. ¿También? Vale, pues eso estoy esperando que me digáis. Vale, de acuerdo. Pues Ángel primero que ha pedido y luego Luis. Adelante. Bueno, no es para responder, pero a mí me gustaría que tuviéramos una visión mucho más objetiva de lo que está ocurriendo a escala internacional y en Francia.
porque se está expandiendo, digamos, como un supuesto mito francés de que la clase obrera francesa y los sindicatos franceses son distintos. Y eso no es verdad. El día 6 de mayo tuvimos un encuentro en el Comité por la Alianza de los Trabajadores de los Pueblos e invitamos a un compañero responsable sindical francés de la Federación de Servicios Públicos y nos explicó algo muy importante. Es que hace unas pocas semanas hubo un congreso de la CGT, que es el sindicato, podemos decir, mayoritario a nivel de militancia en Francia, y ocurrió un hecho inédito, que es que la mayoría del Congreso derrotó a la dirección. Y derrotó a la dirección porque acusaba a la dirección presidida por Philippe Martínez, de origen español, pero eso no tiene nada que ver, de buscar la conciliación con el gobierno. O sea, abandonar, de hecho, la exigencia retirada de la reforma de las pensiones y buscar la conciliación con el gobierno. Y fue derrotado en el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Primero, que la dirección de este sindicato tiene la misma tendencia que los sindicatos españoles, pero en segundo lugar es que quien derrotó esta política fue el impulso del movimiento de masas que hay en el país desde hace meses. O sea que el problema de la lucha por la independencia del sindicato no es un problema de los trotskistas o los revolucionarios contra el aparato, es un problema de cómo actuar en las contradicciones que existen entre los trabajadores cuando están en movimiento y la política conciliadora de la dirección del sindicato. Y eso es lo que está ocurriendo en Francia, como va a ocurrir un día u otro en España, o como ha ocurrido. Entonces, no es la naturaleza de la dirección del sindicato lo que cuenta, sino cómo se disponen también los revolucionarios para, apoyándose en el movimiento de los trabajadores, llevar la batalla contra la política conciliadora. Y esa es la clave. Y la clave en Francia está ahí. La clave en Francia es que durante estos años se ha constituido, con todos sus límites, un referente político que actúa, de hecho, también como fuerza política dentro de los sindicatos, apoyándose en la movilización de la clase. Pero mirad, cuando surgieron los chalecos amarillos el 17 de noviembre de 2018, las confederaciones sindicales los condenaron. Los condenaron. Hubo una batalla después, incluso en el interior de los sindicatos, por parte de los revolucionarios, de hacer digamos, buscar la unidad con los chalecos amarillos. Y yo he visto convocatorias firmadas por la CGT llamando a manifestaciones por enviar armas a Ucrania. O sea que no nos hagamos mitos. La naturaleza que tienen las direcciones sindicales semi-integradas al aparato del Estado es la misma en toda la vida. Y es solo en función de la lucha de clases, apoyándonos en la lucha de clases, que podemos combatir la tendencia conciliadora, o sea, como se llama aquí, de diálogo, de pacto social, que desarrollan obligatoriamente, como es un factor objetivo, las direcciones de todos los sindicatos. Muy bien, Luis. Creo que Luis lo va a completar mejor. Sí. Sí, muy poco que añadir a lo que ha... Un momentito. Quitar el sonido ahí. Sí, quitar el sonido porque se nos va. Para Fernalia, que muy poco que añadir a lo que ha planteado Ángel, solo un par de reflexiones. La voluntad del gobierno era aumentar el periodo de cómputo de las pensiones y por lo tanto reducir las pensiones. El ministro Escrivá lo había dicho en todos los foros posibles. Y la voluntad de los dirigentes sindicales era repetir la jugada de 2011 y con la excusa de la salvación de la seguridad social porque la insostenibilidad, bla, 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 era haber pactado con el ministro Escrivá, que además es el gobierno amigo entre comillas, esa medida. Y eso no ha sucedido. Y no ha sucedido por la potencia de la lucha de clase, por el movimiento de los pensionistas, que a su vez ha tenido su reflejo dentro de los sindicatos en las resoluciones de congresos por la auditoría. Es decir, si no es una lucha de David contra Goliat,
Y una pequeña organización no va a vencer a los grandes aparatos. Pero es la lucha de clases, es apoyándonos en la lucha de clases como podemos llevar esa batalla, como ha planteado Ángel en Francia y como acabo de plantear con respecto al tema de las cuestiones. Pero para eso sí que hay que señalar una cosa. Un revolucionario tiene que defender el día a día de la clase trabajadora, por lo tanto tiene que estar afiliado a un sindicato y ser un activo militante y un activo constructor del sindicato. Y evidentemente podremos vencer a la burocracia apoyándonos en el movimiento, no porque seamos más listos, o porque seamos mejores oradores, o porque hagamos mejores maniobras. Termino con una reflexión, que no es mía, evidentemente, es del programa fundacional de nuestra organización. Las leyes de la historia son más potentes que los aparatos. Muy bien, pues estamos en 3 minutos de lo que nos habíamos propuesto, que era las 9 menos cuarto, para no alargarnos demasiado y llegar a buen término. Habrá cosas que estén pendientes, cosas que se pueden contestar aquí, cosas que no, y que contestaríamos en otros foros, evidentemente. ¿Sabes? Necesitamos que sepáis y que lo toméis muy en cuenta. Estamos abiertos al debate con los que, sin ser todavía, que esperemos que lleguéis a serlo cuanto más breve tiempo mejor, militantes de la Cuarta Internacional, mirando a ese congreso abierto que ya cada día se acerca, cada día está más cerca. Bueno, pues estamos abiertos, como decía, a que nos hagáis llegar toda clase de interrogantes, de afirmaciones también, si las tenéis, que nos planteéis también preguntas, ya veis cuál es nuestro método, preguntar y contestar. Nada, no me quiero enrollar, venga, vamos a cerrar en 2 minutos la reunión. Me imagino que tenemos el contacto, la forma de seguir manteniendo la relación con todos vosotros. Si alguno habéis entrado a través de la publicidad, pues nos dejáis un mensaje ahora mismo si queréis por aquí o nos escribís al correo electrónico. El que utilizamos en público es info@posicuarta.org, y os lo pongo también en un mensaje aquí. Y si no hay nada más que decir, pues en un par de minutos cerramos la reunión y a descansar, que ya es hora. ¿De acuerdo? Salud, República y viva la Cuarta Internacional. Venga, ¡Salud y República! ¡Salud y República! Compañeros. Agur. Hasta la próxima. ¿Dónde coño se da a salir? Ya cierro yo. Ya salís todos a la vez. Venga. Hasta luego.